¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que una colección de manuscritos antiguos escritos a lo largo de 16 siglos llegó a ser el libro más influyente de la historia? Bueno, en este análisis vamos a hacer justo eso. Vamos a ver la Biblia no solo como un texto sagrado, que lo es, sino también como un artefacto físico. Sí, un objeto con una historia increíblemente compleja que de hecho se puede rastrar a través del tiempo. Ok, vamos a entrar de lleno en esto. Lo primerísimo que hay que hacer para entender su creación es cambiar el chip, cambiar nuestra perspectiva. Olvidémonos de la idea de que es un solo libro escrito de tapa a tapa. No, como bien dice la cita, es más bien una biblioteca. Y créanme, esta idea es la llave para entender todo lo que viene después. Entonces, nuestro viaje comienza justo aquí, con esta idea en mente. La Biblia como una colección, una compilación. Lo que vamos a hacer es explorar cómo se fue armando esta biblioteca libro por libro a lo largo de muchísimas épocas y culturas diferentes. Y aquí nos topamos con algo que de verdad es fascinante. Se trata de la doble naturaleza de su autoría. A ver, la creencia central es que los pensamientos, las ideas vienen de una inspiración divina, pero la comunicación, o sea, la mano que literalmente escribió las palabras, es humana, terrenal. Pensemos en esto como una colaboración única entre lo divino y lo humano. Y ya que hablamos de esa mano humana, miren este número, 40. No fue una persona, ni dos, ni 10. Fueron alrededor de 40 autores distintos los que participaron en la escritura de estos textos. Y ojo, no eran para nada un grupo homogéneo, ¿eh? Venían de épocas totalmente distintas y tenían todo tipo de oficios. Ahora, si el número de autores sorprende, ampliemos la visión al tiempo. El proceso completo de escritura de esta biblioteca se extendió a lo largo de 1600 años. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Estamos hablando de 16 siglos de historia, de cambios culturales, de evolución del lenguaje, todo contenido en estas páginas. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Estos 40 autores? Bueno, pues había de todo. Escribas profesionales, profetas, apóstoles, hasta reyes. Cada uno desde su lugar funcionó como un instrumento humano, por así decirlo. Registraron estos mensajes divinos, sí, pero lo hicieron desde su propio contexto, con su propia experiencia, y eso es lo que le da al texto una riqueza increíble. Muy bien, ya vimos quiénes escribieron y a lo largo de cuánto tiempo. Ahora avancemos un poco más. ¿Cómo pasó esa palabra, esa idea, a ser algo físico, algo que se puede tocar? El siguiente paso clave es mirar los materiales que usaron para escribir, porque al final del día el medio siempre le da forma al mensaje. Y esto es justo lo que lo hace tan potente. La revelación no se quedó flotando en el aire como algo abstracto. No, no, se grabó. Se inscribió en el mundo físico. ¿Para qué? Para que pudiera durar, para que pudiera transmitirse de generación en generación. Los primeros materiales, bueno, eran lógicamente los más resistentes, los más duraderos. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. La imagen que todos tenemos es esa, grabados en tablas de piedra con cinceles. Era un método que claramente buscaba la permanencia, un mensaje tallado para que durara literalmente una eternidad. Pero, claro, la piedra no es muy práctica para escribir un libro entero, ¿verdad? Así que con el tiempo se empezaron a usar materiales más accesibles. Por un lado, las tablillas de arcilla, que eran baratas y bastante duraderas. Y por otro, el pergamino. Este se hacía con pieles de animales tratadas y permitía crear rollos para escribir textos mucho más largos. Y ahora hablemos de la alta tecnología de la época, el papiro. Este fue el material estrella para escribir durante gran parte del periodo bíblico. Y el proceso para hacerlo, la verdad, era súper ingenioso. A ver, se los cuento rápido. Primero cortaban los tallos de la planta de papiro en tiras delgaditas. Después ponían dos capas de estas tiras, una encima de la otra, pero en ángulo recto, como una rejilla. Luego las prensaban o martillaban para que se fusionaran. Y al final, la hoja resultante se alisaba y se secaba. Y listo, un proceso totalmente artesanal que convertía una simple planta en el vehículo para una palabra sagrada. Bueno, ahora que ya vimos los materiales, volvamos un momento a nuestra idea principal, la de la biblioteca. Porque si estamos de acuerdo en que es una biblioteca, entonces es lógico pensar que adentro hay diferentes tipos de libros, ¿no es cierto? Pues exacto, eso es justamente lo que encontramos, un mosaico increíble de géneros literarios. Y esta diversidad es de verdad asombrosa. No estamos hablando de un texto plano, monótono, para nada. Es una colección riquísima de géneros.
A ver, encontramos desde la poesía súper lírica de los Salmos hasta los códigos de leyes súper detallados de Levítico. Hay narraciones históricas, parábolas, proverbios llenos de sabiduría, cartas personales y hasta literatura apocalíptica, con esas visiones simbólicas sobre el fin de los tiempos. Cada género es como una puerta diferente para entrar a su mensaje. Ok, entonces tenemos muchos autores, muchísimo tiempo y un montón de estilos diferentes. La pregunta es, ¿cómo se organiza toda esta biblioteca? ¿Cuál es el hilo conductor? Bueno, el principio que organiza todo es la idea del pacto. Y esta idea divide a la colección entera en dos grandes secciones. Y aquí el punto clave es entender bien esta palabra, testamento. Ojo, porque nuestra primera idea es pensar en última voluntad. Pero no es eso. La palabra viene del latín testamentum, que a su vez traduce la palabra hebrea berit. Y berit no significa eso. Su verdadero significado es pacto o acuerdo solemne. Y un pacto en la mentalidad hebrea es mucho más que un contrato. Es crear una relación completamente nueva. Y es esta idea de pacto la que nos da la estructura de toda la biblioteca. Es muy simple en realidad. El Antiguo Testamento narra la historia del pacto que Dios hizo con el ser humano antes de la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento, por otro lado, es el relato del nuevo acuerdo, el nuevo pacto que se establece después de la venida de Cristo. Ese es el eje central que lo organiza todo. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto que la Biblia tiene como una doble identidad, ¿no? Por un lado, es una revelación divina. Por otro, es un artefacto físico, un objeto moldeado por la historia humana. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Sabiendo todo esto, sabiendo que es una biblioteca entera, un objeto que ha viajado a través de milenios, ¿cómo cambia eso la forma en que nos acercamos a sus páginas la próxima vez que las abramos?